¿Qué tul? Ahí va. Ah. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo, abuelito? Y vamos a terminar, o comenzar a terminar prácticamente una de las bauleras. Comenzar a terminar. Exacto. Acá está, obviamente está la parte de adentro, ¿no? Esa es la parte de afuera. Allá está la tapa que cortamos, que va a ir en ese hueco. Y la vamos a posicionar acá. Este lateral ya va a volver a tener pared. Y bueno, estamos preparando todo. Sellador, soldadora, todo. Y obviamente vamos a tirar un time lapse porque si no va a ser un aburrimiento total. Fúmense en, no sé cuánto será, 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, todo el proceso. No agarro los puntos de soldadura por la silicona de mierda. Así que la cagamos bien cagada. Es que le pusimos poco arriba, porque le pusimos un hilito que tendría que haber ido más para abajo que para arriba, pero salió para arriba. Así que no queda otra más que remachar. ¿Qué estaba haciendo, abuelito? Y ajustando. ¿Está 90, abuelito? Sí, Estamos haciendo el bastidor. ¿Bastidor se le dice? sí. Estructura, bastidor de la puerta de lo que va a ser la baulera. ¡Struc! Allá. Así que ahí estamos. Vamos a arrancar hoy con eso. Ya soldamos, bueno, no filmé. Me estoy replanteando algunas cosas con el tema de las redes sociales y YouTube. Ya después capaz que cuento algo. Y ayer lo que hice fue abrir y agrandar todos los agujeros. Hoy puse esta masilla sellador que es lijable. La vamos a dejar hasta mañana. Vamos a ver qué resultado me da para costurar todo esto. Porque acá tuvo otro accidente más. No sé si se nota, a ver si meto la cámara, si se nota. Ahí está, ahí se ve. Ahí tuvo un accidente más, está remendado. La cuestión es que está rajado, 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 rajado. De este lado, ¿no? Bueno, el paragolpe también está bastante maltratado. Para eso compramos ya otra masilla, voy a mostrar. Pero acá estoy probando un sellador que es lijable y pintable. Así capaz que para las grietas esas me viene joya. Y después para las partes más bravas, acabamos de comprar esto. ¿Dónde está? De Sherwin-Williams. Es una masilla con fibra de vidrio. Y se lo vi a unos chicos, ahora no me voy a acordar el canal, cómo se llama, pero ya lo voy a poner por ahí porque nos están ayudando un montón con su camperización del bondi. De hecho, todo lo que es marco de puerta, la puerta que va a ser, cómo diseñamos el tema del portaburlete, que acá está.
Acá va a ir puesto un burlete. Bueno, todo eso lo estamos haciendo en base a lo que vimos en su canal. Ellos son 2 bailarines. Así que ahora no me acuerdo cómo se llama el canal. Pero después de última lo dejo por acá abajo para que puedan ir a visitarlos. Es una familia muy copada. Papá, mamá, una hija y un proyecto re bueno. Así que a laburar un poco más. Seguimos con la pajaraca. Ya tenemos... ¡Qué tul! Ahí va. ¡Ah! Muy bueno, muy bueno, muy bueno. La puerta ya está planteada de la baulera. Ya hicimos el bastidor de la puerta. Cruzamos travesaño. Acá está el bastidor. Acá está, una puerta con una forma rara, siguiendo la forma del bondi. Todavía tenemos que ver el tema de las bisagras y vamos a ver qué le ponemos de ventana. El abuelito dice que va a fabricar ahí como una cosa de aluminio. Así que estamos en eso. Cerramos acá. Ahí también va a ir cerrado, todavía no está soldado. Y ahora estamos trabajando en todo lo que va a ser la puerta de esta sección en donde van a ir las garrafas. Como estaba agujereada la chapa, hubo que hacerle un parche porque vamos a poner ¿dónde está el porongo ese, abuelito? Tenía una de estas puertitas que están buenísimas que me va a servir para poner la mitad de la puerta, una cosa por acá. Entonces, para cambiar las garrafas de afuera va a ser cómodo. Uno levanta la puertita, cambia las garrafas, cierra la que está vacía, abre la que está llena y listo. Vamos a ver qué sale con eso. Bueno, acá no sé qué están haciendo. ¿Qué estás haciendo? Que la Coca siempre quiso tener un muñequito propio y ahora tiene uno, mirala.
Da bronca cuando compras herramientas y te fallan, ¿no? Así que bueno, quiero contar que nosotros compramos, o sea, lo que está fallando es la marca Engel. De pecho, yo diría, no compren nada de esa marca. Absolutamente nada de la marca Engel. Terrible, o sea, tiene una calidad muy robusta, pero falla. Y después el postventa es lo peor que hasta ahora me ha pasado desde que soy comprador, en absolutamente todo. Les paso a comentar, por si a alguno le sirve, porque capaz que, bueno, esto es algo que le puede llegar a pasar a cualquiera de las herramientas inalámbricas. En este caso, batería. Estamos que desarmamos la batería, porque la batería falla. De repente, el cargador, cuando uno lo pone, vamos a hacer todo, porque ¿sabes qué? Que se vayan a la goma. Está el cargador ahí, yo vengo, pongo la batería, vamos a hacerlo una mano, ahí está. Vengo, pongo la batería y en un punto se va a poner a titilar los dos. Los dos significa batería rota, ahí se ve. Cuando titilan los dos significa que la batería está rota. Pero la desarmé y descubrí que varias celdas, a ver, por ejemplo, esa es la celda que descubrí que está mal, tiene 3.6 volt. Después, esta tiene 4.1, 4.2, 4.1 y 4.2. Así que estas están bien. Y a estas le bajó el voltaje y están generando el quilombo. Bueno, ¿qué voy a intentar hacer? Con un cargador de pilas de este modelo, que a ver si se ve acá cuál es el modelo de estas pilas. Bueno, no importa. Con este cargador lo que voy a hacer es tratar de cargar acomodando para que toque, así, una cosa así. Esto es muy rudimentario, ¿no? Pero, y no tocándolo, tratar de cargar esas celdas, a ver si levantando el voltaje recuperamos la batería. Así que bueno, positivo, negativo, vamos de vuelta. ¿Cuál era? Tanto quilombo. Acá está. Estos dos. Negativo para este lado. Entonces esto debería ser así. Vamos a enchufar. A ver qué pasa. Está todo atado con alambre, ¿eh? Ojalá le sirva a alguien esto. Ahí está. Se puso rojo. Significa que está cargando. Vamos a darle un tiempito hasta que eso se ponga verde. Va a llevar mucho tiempo, muchas horas seguramente, pero vamos a tratar de revivir esta batería que sale hoy por hoy alrededor de 12.000, 13.000 pesos o más. No compren Engel, no compren. Malísimo. Bueno, estamos acá, todos bañaditos, todos bonitos. ¿Quién está por ahí atrás? Está super pipo. Y se terminó de cargar. Acá el cargador marcaba verde. Así que acá está la batería. Vamos a medir. Estas eran las celdas que estaban mal. Pero bueno, vamos a medir todas. 4.1, 4.2, 4.1, 4.2 y ahora estaba en 3.6, 4.1. Bueno, vamos a ver si la recuperamos a la baterola. Acá está la moladora Engel, que es irrecomendable. Es irrecomendable, yo no recomiendo nada de esto, pero bueno, cuando falla una batería, habría que chequear el tema del voltaje. La vamos a poner ahí con cuidado porque esto está suelto. Ahí va, vamos a agarrar así y lo vamos a encender. A ver. ¡Vamos! Y bueno, así recuperamos una batería. No compren Engel, no la compren. Hoy estamos, bueno, hoy no estamos, ya arrancamos la vez pasada. Hace rato que no filmamos. Restaurando. Hace rato, pero bueno. Estamos con todo el tema de las butacas en las que van a viajar las chicas. Le faltaban todos los resortes. Acá hay una, la otra. Ahí está el resorte, este estaba cortado. Acá tenés un resorte y le faltan 4 más ahí que están acá. Están todos los... Acá habían soldado, bueno, hecho como el ojete. Entonces vamos a poner, como hicimos en esta, a ver si se puede ver. Ah, está de este lado. Ahí está. Ahí está, se ven. 2 tornillos que sostienen los resortes. Acá, acá, acá. Para que las chicas viajen cómodas. Así que bueno, eso. No me acuerdo si mostramos la puerta. ¿Mostramos la puerta? Sí, la mostramos. ¿La mostramos acá en el video? Bueno, ahora después veo si mostramos la puerta y sigo filmando.
Y ahora vamos a mostrar una de las... ¿Qué fue? Fue una de las cosas más complicadas hasta ahora, abuelito, ¿o no? El abuelito. ¡Tarán! Puertuski. Abre, cierra perfecto. La luz que quedó es bastante pareja para haberla hecho nosotros. Realmente una maravilla. ¡Wow! Espectacular. Y con la forma, siguiendo la forma del bondi, lo cual complicaba las cosas bastante porque cómo poníamos las bisagras. Pero bueno, quedó espectacular y todo no lo mostramos, así que bueno, ahí se embroman. ¿Por qué? Porque los vamos a mandar al canal Viajeros de un Sueño. Ahí está, Viajeros de un Sueño. Vayan a ese canal que lo vamos a dejar acá, bling. Y en ese video van a ver cómo se fabrica una puerta muy similar a esa. Nosotros sacamos toda la información de ahí, así que nos pareció correcto, en vez de mostrar el proceso, mandar directamente a la fuente, ¿no? A la gente que vaya, mire y se divierta un poco viendo los videos de los chicos. Así que ahora seguimos con las butacas. Ahí están todos los tornillos puestos. Vamos a soldar acá, porque estas butacas estaban unidas. Estaba esa, que estaba en mucho mejor condición, y esta que estaba recontrabaqueteada. Habían soldado acá, bueno, todo mal hecho. Dicen que hacer las cosas bien y mal toma al mismo tiempo, pero un montón de veces encontramos que la gente decide hacerlo mal igual. Así que bueno, restaurando butacas ahora para que las chicas viajen cómodas. Cosas de. ¿Qué estás haciendo, abuelito? Colaborando acá con... vamos a ver, porque le vamos a hacer chapa y pintura. Ah, sí, volvieron los chicos de Oportunidad. ¿Oportuna? Ni me acuerdo la melodía de la canción. Pero bueno, acá están de vuelta después de unos cuantos meses. Habían conocido la pajaraca antes de todo el despiece que estamos haciendo. Y ahora, Junio, ¿qué estás haciendo, mi amor? Helado estoy haciendo. Helado de crema americana. Está quedando... Todo el mundo dice que sí, porque a los bondi les entra agua, fíjate, tirale una nona, te hace esto, dormí bajo techo, bueno, un montón de cosas. El techo está quedando un espectáculo. Ay, va. No le mostres la cola a la gente, Romina. Ahora que vamos subiendo ahí se le ve el culo. Bueno, casi. ¿Qué es ese techo? ¿Esta es la capa número 6 en total? No sé, yo perdí la cuenta, la verdad. Bueno, con rodillo número 6. Está quedando... Ahí no sé si se ve la rugosidad de antes, pero estamos haciendo una capa. Guarda acá, guarda. Estás muy al borde. Está quedando muy bien esto.
¿sabes qué? Agua, no te tenemos miedo. Bueno, vamos a bajar. Van 2 minutos y pico. Y quería mostrar una cosa nomás. Buah, acá vamos. Estamos en un proceso importante. Compramos una chapa galvanizada de 1,6 que nos dio por el precio un respeto terrible a la hora de tener que tocarla siquiera. Y bueno, ayer juntamos un poco de valor, vinimos, tomamos la medida, va a llegar hasta acá la chapa, gruesa, como la chapa del colectivo, que es de ese mismo calibre, y las de arriba van a ser un toque más finas, las de cerrar ventanas, pero la de abajo yo quería que fuera como la del bondi, y acá está. Así quedó la chapa. Esa es la parte de atrás, la puerta de la baulera, y la parte de arriba que llega hasta ahí. Se le hicieron unos dobleces. La chapa es un monstruo, es súper gruesa, súper dura. Y ahora la vamos a poner. Está quedando. La vamos a poner, no sé qué onda. Bueno, sí, vamos. Ahora van a ver cómo queda terminado. Ahora vamos a tirar un timelapse porque qué mierda, vamos a hacer toda fuerza ahí, que ustedes vean todo. Pero bueno, por lo menos van a ver el proceso. ¡Qué tool! Bueno, acá ese nos está dando una mano. El que sabe, sabe. Y nosotros aprovechamos, obviamente. Hay que aprovechar. Hay que suelde un poco. Yo me reniego con la soldadura. Vamos, que todavía falta un poquito, ¿eh? En el video se ve como espejo, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, amor? Pintando puerta de las bauleras. Vamos. Esta es la parte interior de la puerta de las bauleras. Está pintando ahí. Esa que está pintando es la que va ahí del gas. Y esa otra es la que va ahí. ¿Y nosotros en qué nos metimos ahora? Estamos desarmando todo lo que son las puertas delanteras. Decidimos quedarnos con esta puerta. Íbamos a hacer como una puerta normal, pero como es gigante, la puerta la estoy viendo acá, debe tener 1 metro por lo menos. Imagínense una puerta de abrir de 1 metro y va a ser tremendo. Así que decidimos quedarnos con esta y vamos a restaurarlas. Acá estoy, ya le saqué uno de los vidrios. Mucho óxido, superficial pero mucho óxido. Acá se ve bien. Así que ahí estamos. ¿En qué te metiste? No sé, me tuve que tomar una semana de vacaciones. Me estoy replanteando un montón de cosas. Ni siquiera sé si este video va a salir. No sé si voy a seguir con el canal de Viviré Viajando. Hace 3 meses que no le doy pelota y estoy feliz. Quiero reconocerlo. Reconozcamos. Pues, si no lo Bueno, ve, bien. si no lo ve nadie, recuerdo va fanculo, ¿qué importa? No importa nada. Pero hace como 3 meses que no subo nada y estoy contento y estoy bien. No tengo ganas de subir nada. Así que ahí estamos. Ahí estamos. Abuelito, ¿vos en qué andás, abuelito? Y arreglando un caño que estaba podrido y estaba dando un trabajo bárbaro porque uno no quiere cortar más de lo que hay que cortar. Bueno, el resumen de algunas cosas que no habrán visto es que ¡tarán! Están puestos los tanques de aguas grises. Tenemos 220 y 220, son 440, que entre pito y flauta, como decimos acá, seguramente van a quedar en 400 porque por la forma redonda se pierde de arriba y de abajo. Obviamente capacidad. Y otra cosa que está, cuidado que no hay piso, es el tanque del pichín. Recuerden que nosotros tenemos inodoro seco. Por lo tanto, la cacona, caquita,
va a parar a una bolsa y el pis va a parar a eso. Trae una botella de 3 litros el inodoro, pero 3 litros nos duraba como para un día. Así que acá calculamos, tenemos 30 litros, vamos a hacer más pis que de costumbre porque vamos a estar contentos, ¿no es cierto? Vamos a hacer más pis que de costumbre. Claro, vamos a tomar más mate y demás. Entonces nos va a durar una semana prácticamente con seguridad. Bueno, acá está la otra baulera de atrás, terminada, gigantísima. Acá había una puerta, ahí están los pedazos de la puerta que había. Así que bueno, encarando la última baulera. Al abuelito no le importa nada. No le importa nada al abuelito. Ahí donde está el abuelito va a estar la última baulera que estamos por fabricar. Mientras tanto, bueno, yo terminé la puertita. Acá está la puertita. ¿Qué hace, Coco? ¿Qué hace, bolera? Ahí está la puertita, que se está secando el sellador. Y mientras el abuelito termina con eso, que después tengo que ir a soldar todo lo que está podrido, cosas nuevas, estamos adelantando lo de las puertas. Bueno, rock and roll. Seguimos un poco más. Abuelito, ¿qué estás haciendo? Tortas fritas, ¿qué hace, abuelito? Estamos viendo la parte podrida que hemos encontrado. Acá le estamos dando matraca. Y uno trata de reparar. Va a quedar joya. Bueno, arrancamos con cosas estéticas que a nivel energético está bueno, porque es como que, si bien sabemos que falta, porque la pajaraca está así, empezamos con pintura, cosas que van a... Acá están las puertas. Primera mano, 3 en 1 negro, ¿sí? Así están y así están quedando. Y acá, la escalera de acceso de la parte de adelante, con el típico verde viviré viajando. Es ese, no es verde manzana, es verde viviré viajando. Así que bueno, ahí estamos, dándole matraca, porque sí o sí queremos finalizar con la parte de adelante, por lo menos la puerta y los escalones, para tener una entrada más. Obviamente esta va a ir pintada también de verde a su debido momento. Así que ahí pasando un poco el parte informativo. Y así quedó. ¿Cómo estaba, abuelito? Así estaba. Del otro lado, fierazo, todo podrido. Y ahora, ¡tarán! Espectacular, espectacular. Bueno, avanzando. Adelantando voy, diría Pau. Muy bueno. Seguimos pintarrajeando. Ya están estas dos. Primera mano negra, después va a ir verde, terminada. Están quedando espectacular. Acá tenemos la puertita de una baulera, la última que se está haciendo del otro lado. Esta es la baulera del lado de atrás, en donde estaba la puerta trasera. Y ya está terminado los escalones de ingreso de la parte de adelante. Acá tenemos más puertas que hay que darle otra mano después a esta. Esa ya está, la más alta ya está, que es la que va ahí. Así que dale que va, ¿eh? Después vamos a tener que darle una buena mano, de 2 o 3 manitos más de pintura al bastidor de la puerta. Y va queriendo. Va queriendo. Bueno, y acá habíamos encontrado podrido este caño y este caño podrido, así que bueno, se cortó a esta altura y este también se cortó, se unió todo y ahora se parchó con un pedazo de chapa nueva. Bueno, acá queda una picadura más, vamos a ver cómo resolvemos, pero en general ya estaríamos con todo lo que fue caos abajo del bondi, podredumbre abajo del bondi, ya estaríamos. Así que calculo yo que quizás la semana que viene, en algún momento de la semana, cuando terminemos aquella baulerita, esa que estuvimos viendo recién, vamos a arrancar con poner la chapa previa al piso de madera. Así que, y ahí vemos que sale. Vamos a volar. Aquí estamos por poner la primera chapa en la parte de atrás.